Bueno, ¿qué es lo que exactamente se va a ver hoy en la audiencia? ¿Cómo se desarrolla una audiencia de este tipo? Por favor, cuéntenos y cuéntele al Perú. Con todo gusto te cuento a tu gran grupo de televidentes y de oyentes. El tema tiene una dinámica muy clara. Entonces, primero expone su punto de vista el gobierno porque es el demandante. De allí contesta ese punto de vista el demandado, que es el Congreso. Y siempre en estos casos complejos y de relevancia social hay el pedido de algunos expertos, ya sea a nivel de instituciones o a nivel de personas de carácter individual, exitosa, para poder dar sus puntos de vista. Es lo que se llama en los amigos de los jueces, en latín sería amicus curia. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Estos amigos de los jueces pueden, en algunos casos, mandar su informe por escrito y ya está. Y en otros casos, lo que puede, no solo mandar un informe escrito, sino ir a exponer. Y esto es importante porque nosotros ya no solo le hacemos preguntas en función de las expresiones de cada cual al gobierno y al Congreso, sino también a este conjunto de expertos a los que ellos no solo manden informe escrito, sino estén presentes allí. Ya. Entonces, eso es el caso. Vamos a ver también otros casos importantes. Un caso del Colegio de Psicólogos frente al tratamiento de la Ley de Salud Mental, que es un tema que no es un tema importante, aunque nunca se visibiliza del todo. Entonces, y termina la audiencia, y a partir del día de mañana, pues nosotros tenemos votación martes y jueves. Ya. Si el ponente, que es el magistrado Sardón, pone su ponencia a disposición para discutir, mañana mismo podemos estar discutiendo, y si nos ponemos de acuerdo rápido puede haber un resultado. Ok, eso de ponerse de acuerdo, ¿qué significa en materia de votación? ¿Cuántos votos se necesita para declarar la inconstitucionalidad o lo contrario? Cinco. Mi querido Manuel, 5 votos de 7. 5. Ya, 5 de 7. Ya. Somos 7. Ok, si no se alcanza 5, se termina asumiendo que la ley sí es constitucional. Exactamente. Eso no lo hemos dicho nosotros, lo dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Ok. O sea, si yo es una votación calificada, ¿no? Exacto. A diferencia de lo que pasa en todos los otros casos, donde se requiere mayoría simple, o sea, con un 4-3 estás ganando, por ejemplo, en la misma ley orgánica del tribunal, o sea, la ley que orienta nuestro margen de acción, dice que para este tipo de casos, como se está discutiendo la constitucionalidad de una norma, para declararla inconstitucional se necesitarían 5 votos de los 7. Ahora, usted seguramente ya ha leído, como no, la demanda del Ejecutivo y la respuesta del Legislativo, y sin duda también la ponencia de su colega, el magistrado Sardón. ¿Qué puntos están en discusión? Ciertamente el debate central es inconstitucionalidad o no inconstitucionalidad, pero en ese marco, digamos, en ese nivel, ¿qué puntos están en discusión para usted? ¿Qué puntos se tienen que dilucidar, de ver, que podría marcar una u otra postura? En realidad esto lo puedo comentar porque tanto el gobierno, cuando ha presentado la demanda, como el Congreso, cuando ha presentado su contestación, funcionarios de ambas instituciones públicamente han salido a decir algunas cosas. Yo ya más que eso no puedo decir porque sería un adelanto de opinión. Sí. Pero creo que lo que se ha dicho es bastante gráfico. Para el gobierno aquí no hay una discusión sobre el contenido de las medidas, sino básicamente sobre quién la dicta. El gobierno insiste que ellos son los responsables de la hacienda pública, o sea, el manejo de los fondos del Estado, y que lo que ha hecho el Congreso es tomar una iniciativa de gasto a la cual no está autorizado. Y que con eso rompe el equilibrio presupuestal, porque se habla de 16.000 millones como el costo para poner completamente a cabalidad en funciones la ley ONP, o sea, lo que significaría después del reglamento del gobierno que la gente pida y se le pague en una primera armada a los 30 días que pidió, y otra segunda armada a los 90 días que pidió. Para el gobierno esto sería un desequilibrio de su presupuesto, porque son 16.000 millones de soles que no estaban presupuestados.
¿Qué es lo que dice el Congreso? Eso. Que hay circunstancias excepcionales que permitirían que en este caso sí se pronuncie estableciendo una salida para los jubilados que son parte del sistema público pensiones y por eso están en manos del trabajo de la ONP. Esa es la discusión central. Correcto. O sea, nosotros tenemos que ver si lo que ha hecho, independientemente de que nos simpatice o no nos simpatice una opinión, porque nosotros no hablamos en función de simpatía, sino en función si algo es constitucional o no lo es. Entonces, tenemos que ver si la decisión tomada por el Congreso es constitucional, como dicen los congresistas, o no lo es, como alega el gobierno. Okay. Esa es la discusión. Correcto. ¿Es el precedente o el antecedente o la referencia a FONAVI entraría como ingrediente en algún momento del debate y del análisis? No digo ni a favor ni en contra, digo como un ingrediente a tomarse en cuenta, a evaluar, teniendo en cuenta que se trata de un fondo igual, que era un fondo común igual, que estaba destinado para un hecho concreto, que luego se utilizó de otra manera y que después se hizo ley, ¿no? Claro, por otra vía, porque se hizo vía referendo, pero que se hizo ley, se promulgó la norma, se aplicó la norma y además se concretó el tema del pago y el recurso salió del Tesoro Público, porque el fondo ya no existía. No solo porque se dilapidó en los gobiernos anteriores, sino porque en la época de Fujimori se utilizó para, por ejemplo, gastos de obra pública para el tema de saneamiento. Entonces el fondo ya no existió y cuando se tuvo que pagar ese fondo, de hecho ese fondo salió de lo que significa recursos del Estado, recursos públicos, y ahí aparentemente también estaríamos hablando de que se tuvo iniciativa de gasto que hizo función de Hacienda Pública el Congreso de la República, determinando un egreso que es responsabilidad, según la Constitución, aparentemente exclusiva del Ejecutivo. Yo no creo, querido Manuel, que en este caso lo de FONAVI sirva de precedente, porque allí esto fue ley a iniciativa del gobierno. O sea, el gobierno muchas veces, cuando no tiene capacidad de dictar normas con fuerza de ley, como normas que fueran como leyes, para eso el Congreso le tiene que delegar, tenemos que estar en su puesto para poder dictar un decreto de urgencia. Pero en este caso, la ley FONAVI fue iniciativa del propio gobierno, es un pedido que el gobierno le hizo al Congreso. Entonces, no creo que sea una situación similar a un contexto donde no hubo el pedido del gobierno para que el Congreso regule, sino que el Congreso lo reguló por propia iniciativa y el gobierno incluso observó la ley y se insistió con la ley y el gobierno ha demostrado su desconformidad y está planteando hasta una demanda de inconstitucionalidad. Bueno, no estamos hablando de lo mismo, creo, doctor Eloy Espinosa. Yo hablaba de la ley, de la norma, de la ley de devolución, de la ley que se hizo vía referendo, de la ley que generó la Asociación de Fonavistas y que tuvo que recaudar más de 5 millones de firmas para validar 1,5 millones y para generar como vía referéndum la generación de esta norma. Que, estimado Manuel, pero ese referéndum fue pedido por el gobierno. Ah, ok. Y eso le da otro cariz al proceso. Sin duda, porque entonces el argumento de que estás robando mis atribuciones, entonces no existe en el caso FONAVI. ¿Por qué? Porque es el gobierno quien pide al Congreso que se convoque un referéndum para resolver esta situación. O sea, y eso significa que el gobierno ya tiene previsiones para poder manejar el tema. Correcto. Entonces, aquí, al ser una iniciativa exclusivamente del Congreso, el gobierno dice, no me convocaron, no estoy de acuerdo, constitucionalmente no se puede hacer las cosas así, vamos a decidir si esa propuesta del gobierno es cierta o no lo es. Correcto. Pero ahora, es un escenario distinto al de FONAVI. Correcto. Ahora, una cosa final, doctor Eloy Espinosa Saldaña. ¿No se vio la posibilidad de una participación de en este caso, de los ex aportantes a ONP, siendo ellos o digamos protagonistas? No hubo la posibilidad de que haya algún... No sé si desde los amigos Curia, como usted señala, o como parte de la defensa, no se podría establecer esa forma, no se ha visto esa posibilidad.
Nosotros no podemos convocar a estos amigos curia. Ellos son los que se tienen que presentar y nosotros habilitamos esa presentación. Y ellos no son parte, ¿no? O sea, digamos, si le podemos poner no como amigos, sino como parte del proceso, no son parte. No, porque el que dicta la ley es el Congreso. Entonces, el que es la parte demandada es el Congreso. Porque supuestamente para el gobierno, el Congreso se habría excedido sus competencias. La participación de amicus ha sido prácticamente de todos los amicus que se han presentado. Yo diría que de todos, porque lo único que hemos recibido distinto es una resolución de un grupo de personas que querían participar, pero no decían cómo querían participar, si querían ser considerados parte o amicus. Entonces, ante esa incertidumbre, planteado 2 días antes de la audiencia, ya no hay tiempo para pedirles informes para que ellos precisen. Entonces, solamente en ese caso no se ha aceptado una pedido de participación que no especificaba cómo iba, pero todas las personas y las instituciones que se presentaron como amicus han sido aceptadas. Y vamos a tener entonces un marco ahí muy distinto, porque algunos de estos amicus van a estar a favor de que se declare constitucional la norma y otros en contra de que se declare constitucional. Correcto. Y eso es bueno, Manuel, porque enriquece la discusión. Por supuesto, les da todas las posibilidades de evaluar las aristas que tiene este tema. Le agradezco mucho, doctor Eloy Espinosa Saldaña, pero un dato, o sea, la información que tengo es que hay consenso entre los miembros del magistrado. No digo en qué, no digo el sentido del voto, pero lo que parece ser es que definitivamente mañana se vota, ¿no? Bueno, la intención que hemos manifestado desde el principio es que este caso, por su relevancia social y porque compromete un sector vulnerable como el de los jubilados, hay que tratar de resolverlo a la brevedad. Entonces, si hay condiciones de que se vote mañana, comenzamos la votación, comenzamos la discusión de la votación, y entonces se puede llegar a un resultado. Lo que entiendo que debiéramos hacer es anunciar ese resultado, el sentido de los votos de cada quien, con cargo a que usemos el plazo que la ley establece ya para dar los votos en escrito. Correcto. O sea, mañana tendríamos anuncio de resultados si es que esto se da en esa dinámica. Exactamente. Si es que se consigue un consenso, ya sea para declarar constitucional o inconstitucional la norma, entonces yo creo que como pronunciamiento final de cada uno de los 7 magistrados saldrá seguramente nuestra presidenta o se pondrá un comunicado explicando el sentido de los votos y cuándo estaría la sentencia publicada. Correcto. Pero eso depende de que el magistrado Sardón ponga a votación mañana el caso, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir según la información que tengo? Cambiando de tema y una cosa, insisto otra vez, una cosa final, doctor Eloy Espinosa Saldaña. El asunto del Congreso de la República, el intento de elegir magistrado del Tribunal Constitucional, un nuevo intento fallido. Suspendido hasta ahora, dejado de lado, 5 de las 9 bancadas diciendo no hay que verlo, hay que esperar el próximo Congreso, el Pleno que no ha definido si va a continuar o no esta comisión multipartidaria, o sencillamente se le pasa el balón, la pelota al próximo Congreso. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Porque estamos hablando ya de poco más de 1 año y medio que ustedes tienen, digamos, vencido el mandato como miembros del Tribunal Constitucional y que no se puede renovar hasta el momento esta situación. ¿Qué opinión tiene? Bueno, nosotros estamos en el cargo según la misma ley orgánica que tenemos hasta que el Congreso nombre a nuestros reemplazantes, y nosotros desde el momento que lleva 6 meses antes que vencía nuestro periodo planteamos por escrito a través del entonces presidente del tribunal diciendo: oiga, señores del Congreso, ya es tiempo de cambiarnos. O sea, nosotros no nos aferramos a un cargo. Lo que pasa es que si nosotros renunciamos ahora, la ley orgánica es muy clara. Entonces, todas las responsabilidades administrativas y hasta penales que puedan ocurrir en el interín de que se nombra un reemplazante o una reemplazante nuestra no son invocados. Me explico. Si se pierde una computadora, se pierde un expediente, el responsable es el magistrado o magistrada que renunció al cargo. Entonces, frente a esa situación, te están obligando a quedarte hasta que se desarrolle un nuevo nombramiento.
el nuevo nombramiento de magistrados por el Congreso. ¿Le Ahora, parece bien este Congreso o debería esperarse el siguiente? eso no me toca decirlo, porque sería un poco para algunos decir que yo estiro o acorto nuestras funciones. Lo que siempre hemos hecho es una invocación al Congreso para que lleguen a los acuerdos suficientes y pueda con tiempo renovarse la composición del tribunal. ¿Y el proceso que se ha estado desarrollando en el Congreso de la República, le pareció bien? ¿Le parece bien? ¿Cree que tiene posibilidad de llegar a un consenso? Ha habido cuestionamientos por falta de transparencia, cómo se eligieron algunos candidatos previos, y creo que ese cuestionamiento que se ha hecho público y que el mismo ha llevado a que el Congreso actual se repliegue en la toma de decisiones de esto. Ahora, si el Congreso se pone de acuerdo en hacer un sistema que cumpla con pautas de transparencia, que cada uno de los candidatos sepa a cabalidad por qué lo toman en cuenta y por qué no lo toman en cuenta, bueno, si este Congreso quiere hacerlo, lo hace. Y si no lo quiere hacer y dejárselo al otro, bueno, esa es la potestad que tiene el Congreso. Correcto. El único que nos nombra y nos puede remover por una acusación constitucional son ellos. Entonces, nosotros tenemos que seguir a la espera y dándole al trabajo, porque casos, por ejemplo, como este de la ONP, merecen pues una dedicación muy fuerte. Entonces, nosotros vamos a la espera, pero no vamos en ese contexto a decir, oiga, como ya pasó el plazo de los nombramientos, ya no asumo mi responsabilidad. Correcto. No, nosotros asumiremos responsabilidad hasta el último día. Se entiende.